En un mundo a menudo lleno de ruido y prisas. A veces, unas pocas palabras, pronunciadas desde el corazón, tienen el poder de sanar, de unir, de encender una luz de esperanza donde antes solo había sombra. Hoy, les invitamos a un viaje sonoro, a un encuentro con un mensaje que tocó el alma de una nación. Descubriremos juntos las palabras del Papa León XIV y cómo su afecto sincero resonó profundamente en México. Un pueblo de fe inquebrantable, probado en el crisol del dolor, pero siempre con el corazón ardiente. Prepárense para escuchar una historia de consuelo, de reconocimiento y de profunda conexión espiritual, que nos recuerda que nunca estamos verdaderamente solos. Comencemos. 1. Un susurro en el Vaticano. Imaginen un instante, en el corazón del Vaticano, una sala discreta, sin el brillo de las cámaras ni la formalidad de los discursos. Solo el Papa León XIV y un puñado de cardenales latinoamericanos, reunidos en un ambiente sereno, casi íntimo, pero cargado de una silenciosa expectativa. Algunos rostros eran familiares para él, otros apenas comenzaban a descubrir la profundidad del hombre elegido como sucesor de Pedro. Y fue allí, en esa quietud, sin protocolo alguno, sin previo aviso, cuando sus palabras brotaron como un manantial. México ha sostenido su fe entre heridas. Y por eso le tengo un afecto especial. No hubo aplausos sonoros, solo un breve silencio, de esos que no nacen de la cortesía, sino de algo que se conmueve muy adentro. En el alma, un cardenal mexicano, con la emoción contenida, sintió la necesidad de atesorar esa frase en un trozo de papel. Sin saberlo, acababa de nacer un nuevo capítulo, una nueva melodía en la relación entre México y Roma. 2. El eco de unas palabras de afecto. Pocas horas después, aquella frase, como un secreto compartido, llegó a oídos de periodistas cercanos al entorno papal, y en menos de un día, comenzó a danzar por las redes sociales, acompañada de imágenes del Papa en profunda contemplación. No era una estrategia de marketing. No, era algo mucho más hondo, el eco pastoral de un corazón que, tras años de aparente silencio, volvía a resonar desde el mismo centro de la Iglesia, desde las colonias populares de la Ciudad de México hasta las parroquias rurales de Oaxaca. En santuarios rebosantes de fieles y en templos casi vacíos. La reacción fue una sola: emoción. Una joven catequista en Puebla compartió conmovida: no sé si fue un sueño, pero sentí que el Papa nos hablaba directo al alma. Porque México, a pesar de ser el segundo país con más católicos en el mundo, ha sentido a menudo la distancia de Roma, la sensación de que sus heridas, las desapariciones, la violencia, la desigualdad pocas veces eran nombradas desde el altar más alto de la fe. Y de pronto, un papa no solo las reconocía, sino que las abrazaba con sus palabras. 3. Un corazón misionero que conoce el dolor. León XIV no nació en tierra mexicana, pero su corazón la conoce. La siente. Durante sus años como misionero en Perú, compartió la vida con cientos de migrantes mexicanos. Escuchó sus historias, partió el pan y celebró la misa en patios improvisados. Bajo el mismo cielo, vio el llanto de madres por los hijos que cruzaron la frontera buscando un futuro. Y aprendió, como él mismo diría más tarde, que el pueblo mexicano reza con los pies descalzos y el corazón ardiendo. Y esas huellas, esas llamas, no se olvidan jamás. La noticia se extendió como un susurro que se convierte en río. Primero, discretamente, en portales especializados en temas religiosos, luego, agencias internacionales recogieron el eco, y en cuestión de horas, la frase de León XIV era un abrazo para todos. México ha sostenido su fe entre heridas y por eso le tengo un afecto especial. No era una declaración diplomática, pulida y calculada, nació del corazón y, como un río de agua viva, se filtró hasta el corazón del pueblo. Y eso, para un país acostumbrado a palabras huecas, fue un bálsamo, un motivo suficiente para que miles comenzaran a compartirla, a hacerla suya. Capítulo 4. La fe que sangra. La fe que espera.
Las redes sociales se encendieron con testimonios, el Papa nos mencionó sin que se lo pidiéramos. Por fin, alguien en Roma que comprende cómo vivimos. No somos solo números, somos fe que sangra, y él lo entendió. Yo ya no creía en mucho, pero esto me hizo llorar. En Iztapalapa, una mujer encendió una veladora junto a la frase escrita en una sencilla cartulina. En León, unos jóvenes pintaron la cita en el muro de su parroquia, como un estandarte de esperanza. En Chihuahua, un sacerdote la repitió 3 veces en su homilía dominical, y su voz resonaba con una nueva convicción: el Papa nos ve. Hermanos, y eso, créanme, nos cura un poco el alma. Durante años, muchos católicos mexicanos sintieron el peso de la soledad, la sensación de que el Vaticano, mientras aquí los templos eran testigos de luto, pobreza y desesperanza, prefería hablar de conceptos abstractos o de geografías más cómodas. Pero con una sola frase, tejida de sencillez y afecto, León XIV acortó esa distancia. No solo nombró a México, lo honró, no con diplomacia fría, sino con el calor del afecto real. Un seminarista en Guadalajara escribió: no recuerdo que un papa hablara así de nosotros sin estar de visita oficial. Esto no es turismo espiritual. Esto es amor sincero, del que toca el corazón. Incluso aquellos que se habían alejado de la Iglesia por decepción, por cansancio, por heridas abiertas reaccionaron con una mezcla de sorpresa y emoción. Una psicóloga en Monterrey tuitó con acento agudo: hace años que no me confieso, pero leer eso me hizo llorar. No por el Papa en sí, sino por todo lo que aún guardo dentro. El eco de esa frase trascendió los muros de los templos, porque no fue solo religiosa, fue profundamente humana, y en un país donde el dolor a veces parece el pan de cada día. Ser nombrado sin pedirlo, ser reconocido en la aflicción, es un pequeño milagro, uno que no desciende espectacularmente del cielo, sino que brota del corazón de un pastor que no ve un rebaño anónimo, sino una herida viva que reza y resiste. 5. La Iglesia INTERPLADA. La Iglesia viva, la Iglesia mexicana, tan acostumbrada a gestionar estructuras y tradiciones, también sintió el temblor de esas palabras. Algunos obispos invitaron a sus comunidades a acoger con responsabilidad el afecto del Papa. Otros, con humildad, reconocieron que la frase los interpelaba directamente, porque si el sucesor de Pedro ve a México como un lugar que ha sostenido la fe entre tantas heridas, ¿qué han hecho sus pastores aquí en casa por sanar esas heridas? Y así, sin necesidad de cámaras, ni de actos masivos, ni de documentos oficiales, el Papa León XIV abrió una nueva página en la historia espiritual de México. Una página que no comienza con el ruido del poder, sino con la melodía de una frase sencilla. Una frase que abrazó a un país herido y despertó a un pueblo que solo anhelaba sentirse mirado con amor. No pasó mucho tiempo antes de que algunos cardenales mexicanos sintieran la necesidad de compartir con la prensa lo vivido. No por afán de protagonismo, sino por el deseo de transmitir algo que, según sus propias palabras, los había marcado profundamente. Fue una conversación privada, fraterna, sin la rigidez de las cámaras o las formalidades, explicaron, pero lo que allí se vivió fue más que una reunión institucional, fue un momento de iglesia viva. Palpitante, uno de ellos relató conmovido: el Papa no nos habló como un superior, ni como una figura distante, nos habló como un hermano, con voz suave, pero con el alma en la mano. 6. El drama espiritual de un pueblo. La frase sobre México no fue una nota aislada. Según los prelados presentes, León XIV habló largamente, conmovido, sobre la compleja situación del país. Compartió cómo, desde su experiencia episcopal en Perú, había sido testigo directo del dolor mexicano, reflejado en los rostros de tantos. Y rezado por las madres que perdieron a sus hijos en el norte. Y consolado a jóvenes que huían de la violencia. Y escuchado cómo tantos cruzan la frontera armados más de fe que de certezas. A ellos, nunca los he olvidado. Uno de los cardenales,
con los ojos brillantes por la emoción. Confesó que jamás un papa había descrito con tal hondura y precisión el drama espiritual del pueblo mexicano. No habló de México como una potencia católica en cifras, ni se detuvo en estadísticas. Habló de la Virgen de Guadalupe. Habló del despojo, del silencio doloroso de los sepulcros y de la oración que, a pesar de todo, resiste. México representa la cruz, pero también la esperanza de América Latina. Esa fue otra de las frases que un cardenal atesoró en su diario, y que al ser revelada, provocó una nueva ola de emoción en miles de creyentes. Según contaron, León XIV no eludió los temas difíciles. Habló de los desaparecidos, de los migrantes que perecen en desiertos inhóspitos, de pueblos enteros que viven sin la presencia constante de un sacerdote. A veces sin luz eléctrica, pero con una fe que, en palabras del Papa, da vergüenza santa a quienes viven su religión como una simple comodidad. En un momento de la conversación, narró un cardenal, el Papa cerró los ojos unos instantes y dijo, con voz queda, la Virgen de Guadalupe no ha abandonado a México, pero nosotros, como Iglesia, hemos tardado demasiado en volver a tocar sus heridas. Aquellas palabras cayeron como una revelación, pues contenían no solo piedad, sino una profunda autocrítica, y no es común escuchar a un papa asumir la responsabilidad institucional con tal grado de honestidad. Al concluir el encuentro, los cardenales coincidieron en una sensación inédita: fuimos escuchados no como diplomáticos, sino como pastores. Uno de ellos, al regresar a su diócesis en México, compartió este mensaje: León XIV no está aquí para imponer, está aquí para recordar que el Evangelio no se escribe solo en documentos, sino principalmente en los ojos de la gente. Y México, con toda su cruz a cuestas, sigue escribiendo ese Evangelio con lágrimas. 7. Un viento nuevo de esperanza. La noticia de estas palabras trascendió la prensa católica, llegando a medios nacionales que usualmente no cubren asuntos religiosos. La razón era sencilla: las palabras del Papa tocaban una fibra sensible, un nervio que quizás nadie más se había atrevido a tocar con tanta delicadeza. En Monterrey, una periodista escribió: no soy religiosa, pero si un papa dice que México representa la cruz, entonces tal vez, por primera vez, entiendo lo que tantos sienten en silencio. Y así, sin necesidad de viajes oficiales, ni de cámaras en vivo, ni de gestos multitudinarios, el Papa León XIV sembró algo que ni la violencia, ni la corrupción, ni el olvido habían logrado extinguir: la certeza de que Dios, el Señor, sigue caminando al lado de los que sufren. Porque, al final, no se necesita un gran evento para que un país sienta que vuelve a tener un lugar especial en el corazón de la Iglesia. A veces, solo basta con que alguien lo diga en voz alta, y lo crea de verdad. La noticia no llegó como un anuncio formal. No hubo boletín de prensa ni conferencia solemne en el Vaticano. Comenzó como un murmullo, quizás, susurrado en los pasillos por algún funcionario de la Secretaría de Estado. Luego, una mirada cómplice entre obispos. Una breve mención en voz baja durante una reunión con el nuncio. Pero cuando varios medios italianos, especializados en información religiosa, empezaron a coincidir en sus reportes, la pregunta cobró seriedad y esperanza: ¿será México el primer destino internacional de León XIV? La posibilidad se sintió como un viento nuevo, fresco y renovador. No era un simple rumor sin fundamento, era una esperanza con un rostro posible. Porque si alguien había demostrado una sensibilidad particular hacia México, ese era este Papa misionero, quien en sus primeros gestos ya había nombrado a la Virgen María, a los migrantes, a las madres que rezan por sus hijos desaparecidos. Desde la elección de León XIV, muchas miradas se habían vuelto hacia América Latina. Pero en cuestión de días, México comenzó a destacar, a brillar con una luz especial entre los posibles destinos. Un periodista acreditado en el Vaticano escribió: este Papa piensa en español. Su fe se forjó en las periferias. Y México no es solo un país clave,
Es una herida abierta que él ya había tocado con ternura incluso antes de ser elegido. Las conferencias episcopales comenzaron a moverse con discreción y esperanza. La de México fue la primera en reaccionar oficialmente. El presidente del episcopado mexicano, visiblemente conmovido tras un encuentro con León XIV, declaró en rueda de prensa: "El Santo Padre nos ha recordado que México no solo es el corazón católico de América, es un corazón herido que sigue latiendo. Y si Él desea venir, estaremos listos para recibirlo como lo que es, un pastor que camina con su pueblo". 8. La visita al alma de un pueblo. La noticia de una posible visita no tardó en despertar ecos de alegría y expectación en todos los rincones del país. Desde el norte, tan golpeado por la violencia, hasta el sur, históricamente olvidado, la posibilidad de que el Papa León XIV pisara suelo mexicano no era solo un evento eclesial, era una inyección de dignidad espiritual para una nación que, en muchos momentos, se ha sentido huérfana de consuelo. En parroquias humildes, donde quizás no hay pantallas gigantes ni aire acondicionado, comenzaron a escucharse nuevas conversaciones, nuevas plegarias, y si viene al santuario de la Virgen, ¿será que visita también las fosas? Ojalá venga a ver a los que nadie ve. En comunidades rurales, donde la fe se atesora entre el polvo del camino y el silencio de los campos. La idea de ver al Papa no como una celebridad distante, sino como un hermano cercano, comenzó a movilizar algo muy profundo. La última visita papal había ocurrido hacía años. Muchos recuerdan con emoción cuando Juan Pablo II besó el suelo mexicano, o cuando el Papa Francisco habló con firmeza sobre los desaparecidos. Sin embargo, León XIV, con su acento suave y su mirada de misionero, traía consigo otra promesa, la de no mirar desde un balcón, sino desde abajo, desde la cercanía del que comparte el camino. La expectativa creció, no por propaganda institucional, sino impulsada por algo mucho más poderoso, el deseo colectivo de volver a ser visitados. No por un jefe de Estado, sino por un pastor que los había nombrado con ternura. En las redes sociales, como un rosario de intenciones, comenzaron a circular imágenes con frases del Papa: "México ha sostenido su fe entre heridas. La Virgen no ha abandonado a su pueblo. Quien camina en medio del dolor y sigue rezando, ya es testigo del Evangelio". Los obispos empezaron a recibir llamadas de comunidades que, quizás, hacía tiempo no se involucraban activamente. Coordinadores pastorales relataron cómo muchos jóvenes, antes alejados de la iglesia, preguntaban por primera vez cómo podían ayudar si el Papa llegaba, incluso en sectores no creyentes. La figura de este Papa comenzó a generar un profundo respeto. Un periodista secular escribió en su columna: "No sé si creo en Dios, pero un hombre que abraza a los pueblos olvidados sin esperar votos ni favores a cambio, merece ser escuchado". En Ciudad Juárez, una diócesis marcada por el drama de los migrantes, un grupo de laicos inició una cadena de oración que cruzó frontera. En Chiapas, sacerdotes indígenas pidieron que, si el Papa venía, visitara primero los lugares donde no suelen llegar las cámaras. Y en las redes, los comentarios se multiplicaban como panes y peces: "Si viene, que vea a los que no tienen voz, que se siente a comer con nosotros, en nuestra mesa sencilla, que sepa que lo estábamos esperando", incluso antes de que fuera Papa. Y mientras en Roma aún no se confirmaba nada oficialmente, la Iglesia mexicana se preparaba, no como quien organiza un espectáculo grandioso, sino como quien abre de par en par las puertas de su casa a un familiar querido que lleva años lejos. El Papa aún no ha anunciado su primer viaje, pero para México, su presencia ya se siente, ya se respira, porque la esperanza, cuando es verdadera, llega antes que cualquier avión. Y cuando esa esperanza viene del cielo, no necesita pasaporte. 9. Palabras como agua limpia. En un país donde los discursos políticos a menudo han perdido su valor, donde los informes anuales ya no emocionan y las promesas se sienten a veces como insultos, las palabras del Papa León XIV no llegaron como propaganda,
sino como un sorbo de agua limpia y fresca. La frase pronunciada en la intimidad de aquella reunión. México ha sostenido su fe entre heridas. No se dijo frente a las cámaras, ni bajo la presión diplomática. Fue espontánea, honesta, casi un susurro del alma. Y quizás por eso mismo resonó con tanta fuerza en medio de una crisis espiritual que atraviesa a todas las generaciones mexicanas, un tiempo donde miles de jóvenes no se sienten representados por la iglesia institucional. Donde hay parroquias que luchan por llenarse incluso en domingo, y catequistas que lloran en silencio ante la falta de respuestas para un mundo sediento. Las palabras del Papa fueron una caricia inesperada, porque no vino a decir lo que otros esperaban oír, vino a nombrar lo que nadie se atrevía a susurrar con tanta claridad, que México está herido. Sí, pero que, a pesar de todo, aún cree. Un sacerdote en el Estado de México lo expresó así en su homilía: no vino a traernos fórmulas mágicas. Nos trajo su atención, su mirada, y eso, en estos tiempos, vale más que cualquier documento o estrategia. Y es que el gesto de León XIV no fue diplomático, fue profundamente pastoral. No organizó una cruzada, no planteó una gran estrategia para reconquistar almas. Solo dijo la verdad, y la verdad, cuando viene acompañada de compasión, tiene un poder transformador que ninguna institución humana puede fabricar. 10. La ternura que sana. En las calles, en los templos, en los comedores comunitarios, incluso entre aquellos grupos que ya no se identifican formalmente como creyentes. Su gesto comenzó a tejer una conversación nueva, una conversación donde la fe no se impone, sino que se comparte, donde la Iglesia no se presenta como juez, sino como compañera de camino. En la colonia Doctores, en la Ciudad de México, un joven que había abandonado la Iglesia hacía 5 años, escribió en su muro personal: no sé bien qué pensar, pero hoy sentí que alguien, allá arriba en Roma, o quizás en el cielo, todavía nos mira con ternura. Esa ternura fue la clave, porque en medio del dolor cotidiano, de la corrupción que carcome, de los feminicidios que claman al cielo, de las fosas clandestinas que son heridas abiertas en la tierra, del silencio oficial y del olvido institucional, alguien recordó que México no es solo un país quebrado, es, ante todo, un pueblo que no ha soltado el rosario, que sigue aferrado a la fe, y eso, para el Papa León XIV, no es una simple cifra estadística, es un milagro cotidiano. En el norte del país, en comunidades marcadas por el silencio impuesto por la violencia, comenzaron a escribirse cartas sencillas, dirigidas al Papa. No eran cartas de petición ni de reclamo, sino de pura gratitud. Gracias por mirarnos. Gracias por recordarnos. Gracias por llamarnos por nuestro nombre. Después de tanto tiempo sintiéndonos invisibles. Hoy alguien dijo, México con respeto. Y eso, a veces, basta. En el sur, en parroquias indígenas donde el español a veces no es la primera lengua, pero donde la fe resiste como semilla tenaz que rompe la tierra más dura. Los catequistas comenzaron a leer en voz alta el mensaje del Papa, traducido a las lenguas originarias, para que todos, absolutamente todos, incluso los más olvidados, pudieran escuchar que el sucesor de Pedro no ha olvidado al pueblo guadalupano. En los centros urbanos, en las universidades, en los hospitales, incluso en las prisiones, la frase del Papa cruzó muros de concreto y barreras de duda. Se coló sigilosamente en corazones que creían que ya nada podría conmoverlos. Porque esta vez, el mensaje no llegó como una consigna religiosa, sino como un acto de amor real, palpable. Las redes sociales continuaron vibrando con testimonios espontáneos, como pequeñas luces encendiéndose en la noche. Un joven escribió, yo pensaba que la fe era solo para los domingos. Pero si un papa dice que Dios tiene ternura por los que sufren, entonces quizás, solo quizás, esa ternura también sea para mí. Una madre tuitó con acento agudo con el corazón en la mano, hace años que no me acercaba a una iglesia. Pero cuando leí sus palabras, lloré porque por fin sentí que alguien, allá en Roma,
También reza por mis hijos desaparecidos. La esperanza que llega antes que el avión. Un gesto basta, cuando es verdadero. Y en el caso de León XIV, su gesto no solo conmovió, generó algo que parecía imposible en medio de una crisis nacional y espiritual tan profunda, el surgimiento de una nueva esperanza. No la esperanza fácil que depende de campañas o de instituciones pasajeras, sino la esperanza honda, esa que nace cuando un pueblo siente que su dolor ha sido nombrado con amor, con respeto, con compasión. En las diócesis mexicanas, comenzaron a circular propuestas litúrgicas, cantos y oraciones para preparar el posible arribo del Papa. Pero más allá de lo administrativo, de la logística, comenzó a florecer algo mucho más fuerte, una renovación interior, una confesión colectiva susurrada en el secreto del corazón, un murmullo de reconciliación entre el pueblo y su fe, no por obligación, no por simple tradición, sino por un deseo profundo de volver a creer, de volver a confiar, de volver a rezar, no como una rutina vacía, sino como un encuentro vivo y transformador. Un niño pequeño le preguntó a su abuela por qué todos hablaban tanto del Papa. Ella, con la sabiduría de los años y la fe sencilla, le respondió, porque a veces, hijo, Dios nos manda señales pequeñas para recordarnos que está cerca, y este Papa es una de esas señales. Un seminarista en Oaxaca escribió, conmovido, lo que dijo León XIV cambió mi vocación. Ya no quiero ser solo un sacerdote que administra sacramentos. Quiero ser un sacerdote que sirve, que llora con los que lloran y camina junto a los que ya no tienen fuerzas. Y así, mientras en el Vaticano aún se analizan agendas y protocolos, mientras los gobiernos discuten detalles de seguridad, en México ya se está dando la visita más importante. La visita que no necesita pasaporte ni ceremonias oficiales. La visita al alma de un pueblo que ha estado esperando esto desde hace mucho tiempo. La certeza de que no está solo. La certeza de que su fe, probada en el crisol del sufrimiento, sigue viva. Y la certeza de que su nombre, México, sigue siendo pronunciado por labios que creen. Porque cuando un papa dice, México, con el corazón, es como si el mismo cielo se inclinara para escuchar. Y cuando lo dice con amor, entonces, hasta las heridas más profundas pueden empezar, poco a poco, a sanar. Que esta certeza y esta esperanza nos acompañen siempre.